Bueno, pues nada, continuamos 6 minutos por encima de las 8 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias. Gracias de nuevo por, lo digo de nuevo, por estar con nosotros. Vamos a seguir repasando un poquito la actualidad y sobre todo presentando... Bueno, la actualidad no, presentando ya nos vamos a otro lado. Un temario, un tema. ¿Qué es lo que vamos a tocar a continuación? Bueno, pues vamos a hablar... Mira, te voy a mostrar una nota y así nos da pie a tocar el tema, ¿vale? Venga. La nota esta, que es reciente, de hace poquito, de este año que encontraba, decía: un equipo del CSIC, del Centro de Investigaciones aquí en España, demuestra que las células humanas vibran, lo que podría servir para detectar enfermedades. Hombre, las células vibran, energía, vibración, frecuencia. A mí todo esto me recuerda, y así lo hablé con Jordi, ¿no? Y para proponerlo, al tema de Jacques Benveniste, que no sé si lo conocen ustedes, que él habló de la memoria del agua. Bueno, un investigador médico defenestrado por el sistema, al que acusan de fraude total. Claro. Y bueno, os queríamos traer hoy un poquito lo que era la investigación de Jacques Benveniste, apoyado por otros colegas suyos, por cierto, no era el único que proponía esto, de lo que es la memoria del agua. La memoria del agua. Pero antes de entrar con Benveniste, me gustaría hablar, aquí saben ustedes que muchas veces hemos planteado, ¿no?, el tema de la historia de la medicina oficial alopática, que se basa en el monomorfismo de Pasteur y dejó de lado, a través del informe Flexner de los Rockefeller, que eran sionistas también ellos, los Flexner, a través de todas las universidades, olvidaron lo que eran otros tipos de medicinas, de sanaciones, y solo aplicaron las oficiales del monomorfismo. Pero antes existía el pleomorfismo, que era pleo, muchos, morfismo, formas, muchas formas. Entonces, este PDF que tengo, que luego si quieres lo comparto, es de Patrick Quanten, un doctor que además lo conocimos aquí en Barcelona, tenemos varios vídeos subidos de él, muy copado el hombre, que él obviamente habla de todo esto del pleomorfismo, no solo él, pero este PDF es cortito y está muy bien. Para introducir, quería simplemente leer unas páginas, a ver si puedo esto hacerlo más grande. Sí, si aquí pudiéramos ampliarlo. Aquí lo tenemos, ¿no? Vale, gracias. Empieza diciendo que el físico Beverly Rubin, que era de la Universidad de Filadelfia, ya escribió esto: la ciencia se ha institucionalizado y se halla ampliamente controlada por una comunidad institucionalizada que gobierna y se automantiene, con un creciente dogmatismo y un cientificismo dogmático. Curiosamente, el estancamiento científico contemporáneo ha asumido el comportamiento de uno de sus antiguos opresores, la Iglesia. Los sacerdotes ahora de bata blanca trabajan en laboratorios de acero y cristal similares a las catedrales. Bueno, dice, las nuevas ideas son rápidamente desestimadas y ridiculizadas, y sus partidarios son perseguidos y procesados. Claro. Esto fue también, insisto, la teoría de los gérmenes de Pasteur, y con el monomorfismo, que decía que lo importante pues eran las bacterias, en contraposición a lo que decía Bernard o Béchamps, que decían que el territorio lo era todo. El terreno, el territorio. ¿De acuerdo? Depende de cómo estés tú. Continúa el artículo, que para enlazarlo con lo otro, habla del microscopio de campo oscuro del Royal Raymond Rife. No sé si lo conoces, Julio. No, la verdad es que no, perdóname. Bueno, este hombre hizo un microscopio, con cuarzos, totalmente distintos a los que se conocían. También fue despenetrado, etcétera, etcétera. Dice, su telescopio se desarrolló en 1920 y superaba con gran desventaja el microscopio electrónico, que acababa de ser sacado al mercado, etcétera. Dice, porque el microscopio electrónico, ¿qué hace? Envía un montón de impactos de radiofrecuencia a lo que tú estás viendo y se lo carga todo. Bueno, si no todo, gran parte de la estructura que tiene. En cambio, el de campo oscuro no hacía eso. No se destruye el tejido, presuntamente, con el de campo oscuro. Cosa que el resto, como cuando te hacen ahí una resonancia, obviamente que se te están dañando. Y yo esto, recuerden, lo saco en relación a esta nota, que las células humanas vibran, dicen. Bueno, claro, y no son los únicos que lo vienen a decir, ¿no? Royal Rife sostenía que podía seleccionar una frecuencia específica de luz, que se coordinaba y resonaba con los propios constituyentes químicos del espécimen de la muestra. De manera que ese espécimen emitiera su propia luz de color y características únicas,
Y así podía identificar con facilidad cada espécimen, Anda. cada bacteria. Sí, está bien. Interesante, porque Joder. vibraba y además tenía un color determinado. Muy bien. Dice, con su invento Rife era capaz de mirar organismos vivos. Lo que vio le convenció de que los gérmenes no podían ser la causa. Los gérmenes, la causa es lo que decía Pasteur precisamente. Pues no Sino podían ser la causa, el pleomorfismo, resultado, sino claro. el resultado de la enfermedad. Y que dependiendo de su estado, de ese organismo vivo, el cuerpo podía convertir a una inofensiva bacteria en un patógeno letal. Porque depende de tu estado, de tu terreno. Y también que ese patógeno podía ser eliminado instantáneamente. Con uno, o sea, cada uno a través de una frecuencia específica de luz. Si tú tienes una bacteria que te está atacando, simplemente con tirándole una determinada frecuencia de luz puedes acabar con él. Esto es como la ley de Newton, ¿no? Una fuerza puede generar otra en oposición igual. Entonces, de alguna manera, igual que con el sonido, que tú también puedes llegar al silencio generando un match de la misma potencia a la que viene, pues te está diciendo que la vibración de ciertas bacterias, de ciertos virus que están dentro de nosotros, que encima se van transformando, depende del terreno, va generándose esa mutación, que tienen una vibración en concreto cada vez que está haciendo una forma distinta y que tienen un color distinto, tú puedes contrarrestarlos con una nota, con una frecuencia en oposición a la que está haciendo. Normal que lo censuraran, lo desnotaran. Bueno, al final, el hombre falleció y desapareció todo su material, incluso sus 3 o 4 microscopios que había creado él con esos determinados cuartos. Está ¿vale? claro, está claro. Dice, y otro que siguió con sus investigaciones ya más reciente, fue un francés que vivió en Canadá, que alguna vez lo hemos mencionado aquí, que fue Gaston Naessens. Este hombre inventó también un microscopio, en 1950, más o menos. Sí, sí. Y él desconocía además los trabajos de Rife, del anterior. Ah, no lo conocía. No. Hostia. Y él decía, este hombre Gaston Naessens, que también era capaz de visionar entidades vivientes mucho más pequeñas de lo que se podía ver con los microscopios normales. Curioso. ¿Vale? Consiguió descubrir en la sangre animales, seres y de los seres humanos también, Sí. así como en la savia de las plantas, una hasta la fecha desconocida forma microscópica, ultramicroscópica, un organismo viviente subcelular y con la capacidad de reproducirse, a la que él bautizó como somatide. Ahora van a entender un poquito más lo del pleomorfismo, que siempre lo decimos y lo mostramos, pero es que este hombre fue muy claro, porque además, igual que el otro, lo fotografió y tiene incluso vídeos, viendo cómo se va transformando la propia bacteria. ¿A medida de qué? Que se acidifica el terreno. Se acidifica el terreno, pierde oxígeno y va transformándose la materia. Bueno, la materia no, perdón. Ese ser vivo, esa bacteria... o El nombre de somatide viene de cuerpo. Porque Soma obviamente es cuerpo. Se va transformando el cuerpo. Dice, se vio que se desarrollaba en un ciclo de forma cambiante. Los primeros 3 estadios, ahora lo verán, él vio que había un montón de estadios. Los 3 primeros estadios son en forma de somatide, espora y doble espora. Dice, y son perfectamente normales en organismos sanos. De hecho, son cruciales para que existan. ¿Vale? Los 3 primeros estadios. A medida que se empieza a acidificar, pierdes oxígeno, eso se empieza a transformar en algo ya no muy bueno. Claro. La inquietante implicación es que las minúsculas nuevas formas de vida son imperecederas, esos somatides, y cuando mueren, sus hospedadores, como nosotros mismos lo somos, regresan a la Tierra y perduran. Entonces esto nunca se acaba, este ciclo. Sí, sí. Naessens descubrió también que si y cuando el sistema inmunitario de un animal o de un ser humano se debilita o se desestabiliza, el ciclo normal de esas 3 primeras etapas se convierte en uno de 13 etapas más. Es decir, 3 normal más 13 suman 16 etapas, que fue lo que fotografió y grabó. Cómo se iba transformando. Pleomorfismo. ¿Vale? Y cada una de ellas, pues evolucionando hasta la siguiente. Todas ellas han quedado reveladas con detalle, con toda claridad, de las imágenes de movimiento y fotografías que recogió este hombre. Esto es un poquito. El entorno rico, limpio, estará liberando somatides en el medio. Aquí tengo una imagen más concreta. Aquí lo ven. Las somatides, esporas y doble espora. A medida que se acidifica el medio, pierde oxígeno y aparece en forma de una bacteria, de doble bacteria, de hélice, de doble espora, de doble hélice, microbacteria, micobacteria con burbuja. Se va transformando todo esto en los 16 estadios. Que eso no significa que todas las bacterias estén mal. O sea, tú para hacer No. la digestión o para hacer un montón de procesos biológicos necesitas la acidificación porque necesitas esa función de la bacteria. Lo que te está Claro. diciendo es que esa bacteria no es que nazca de la nada.
es que se va transformando de algo que ya está. Claro. Es como que tú tienes El cuerpo busca unos equilibrio. elementos de construcción y eso, el cuerpo es capaz, dependiendo de lo que necesite, que lo genera con la temperatura y la acidificación, lo va moldeando para hacer las funciones distintas. Claro. Entiendo. Más acidificación, más posibilidades, como ya hemos dicho muchas veces y han dicho algunos colaboradores de Canal 5, más posibilidades de tener problemas de salud. Es decir, al final es lo que se necesita, lo que necesitan estas bacterias o estos, como quieras llamarlo, Sí, pero hay para lugares progresar. que necesitas que esté Claro, acidificado, por ejemplo, Que no- diciendo, se está diciendo, pues no como el beber doctor- agua de mar ni bicarbonato después de las comidas, porque se necesita ese ácido para la digestión. Pero que el Claro. cuerpo parece ser que va transformando sus piezas a medida que cambia el terreno. Claro, claro, Oye. claro, claro. Eso es. Nassens concluyó que ese somatide, lo esencial, lo primero que se genera, es ni más ni menos lo que podría denominarse una concretización de la energía. Las somatides son simplemente precursores del ADN, que el ADN capta la información. ¿Vale? Son cadenas de información. Entonces decía, ya acaba esto, dice, los gérmenes los fabrica tu cuerpo, en un esfuerzo por limpiar un medio interno desordenado, porque busca el equilibrio. Claro. Una vez que se ha logrado esto, desaparecen de nuevo automáticamente. ¿Te sientes enfermo? Haz limpieza. Pero no solo física, de lo que comes, sino también mental, obviamente, porque todos se altera el terreno. El terreno lo es todo, como siempre ponemos, porque así lo explicaba y se comprendía antes de que llegara el informe Flexner sionista. El germen no es nada, el territorio lo es todo. Igual que decía Bernard y que decía Bechams y toda la gente, y que seguían diciendo estos que acabamos de ver ahora. Magnífico. ¿Ok? Pleomorfismo. Ahora, por eso va cambiando de forma. Muy bien. Recuerden que hemos visto la noticia esta que decían que las células vibran. Sí. Claro que vibran. Y el otro decía que podía haber hasta colores. Sí, sí. Y que con una vibración podía también hasta sanar de alguna manera Sí, para un hacer que color desaparezca. específico y tal. ¿Vale? Sí. Pues con todo esto, ahora nos vamos a ver un poquito a Jacques Benveniste sobre la memoria del agua. Vale. ¿Vale? ¿Qué tiene relación con todo esto? Que tiene relación también con el tema de Masaru Emoto, obviamente, que aquí también lo hemos mostrado Sí, muchas te lo veces. he dicho antes, de la- digo, me dices, no. que también Sí, fotografiaba pero el agua según el mensaje que le mandaras. Pero Benveniste también va un poquito más allá y sobre todo enlazándola con el tema de la homeopatía, que no deja de ser agua, la memoria del agua. Este hombre, lo que pasó, para ponerlo en contexto, es que se hizo muy famoso en Francia porque fue director, por otras cosas que descubrió, director del Instituto Francés de Inmunología, de todo el tema de las alergias. Entonces, no le podían negar pues ni su chapa ni la publicación de sus estudios. Entonces lo que ocurrió fue que el Maddox, el director de Nature, la famosa revista científica, pues se vio obligado a publicar lo que él presuntamente había descubierto, que no es otra cosa que llevar de una manera científica y práctica lo que conlleva todo el tema de la homeopatía, por el cual tú puedes hacer disoluciones y a pesar de hacer un montón de disoluciones donde ya no queda la molécula esencial primaria, porque se ha disuelto y se has hecho ya demasiadas copias, seguía funcionando. Por eso la memoria del agua. Parece ser, dicho por él, que el agua es capaz de reproducir esa actividad de las moléculas complejas a pesar de ya no contenerla, porque la has disuelto tanto que ya no existe. Pero el agua recuerda lo que tiene que hacer. Entonces él se dio cuenta, a través de sus estudios, que las alergias, a través de los anticuerpos, unos específicos, aun estando diluidas, generaban una reacción alérgica en los corazones, por ejemplo, que tenía en los tubos de ensayo. Entonces, claro, eso para la ciencia, que es la base de la homeopatía, que tu cuerpo al final reacciona con un recuerdo que tiene. Lo similar cura lo similar, que dice la homeopatía. Entonces, claro, era muy revolucionario en el ámbito científico. Obviamente que lo publicaron en Nature, pero después el propio Maddox, que el Maddox de la revista ya había denigrado a Sheldrake previamente, el de los campos de Sheldrake, de las resonancias mórficas, lo había denostado por todos los avances que había hecho este hombre. Y entonces, claro, no podía ser menos Benveniste. Pero se vio obligado en primera instancia a publicar y después a denostarlo. A denostarlo porque también hay que entender que la intención forma parte del resultado que se obtiene. Entonces, bueno, Benveniste con su equipo logró ciertos logros, pero sí que es cierto que parece ser que cuando fueron a revisarlo, los que envió la revista Nature, a un mago, a un cazador de fantasmas, o sea, es como que ya iban a denigrarlo y presuntamente pues no salieron los resultados que esperaban. Porque la persona que hace justamente la aplicación científica
está interviniendo de alguna forma en el objeto y en el resultado del mismo. Entonces, bueno, tener eso en cuenta. Ahora vamos a escuchar a Benveniste, pero simplemente, y en el final del vídeo lo veremos, a Benveniste recoge sus estudios como una realidad el propio Montagné. Le pese a quien le pese, con la chapa que tiene Montagné, en el mundo académico, él recoge que todo lo que decía Benveniste tenía una relación científica con la realidad. Que Montagné también fue muy crítico con el tema de la pandemia, por cierto, que nosotros lo hemos denunciado también, o sea, hemos puesto encima de la mesa el tema del SIDA, que también estuvo él implicado, sí, que todas las mentiras con Robert Gallo, con Anthony Fauci, en su día hace muchas décadas atrás, pero es verdad que en esta última época de su vida, de alguna forma, también modificó un poquito, yo creo, su búsqueda, su comprensión y su honestidad, y denunció la pandemia. Y también se hizo cargo de todas las investigaciones de Jacques Benveniste, como ahora después veremos. Sí. Martín, Iru, ¿queréis comentar alguna cosita, por favor? Bueno, tomo yo. Yo estoy súper atento, súper interesante en esto, ¿no? Porque, claro, muestra cómo han pervertido todo lo que tiene que ver con la salud del ser humano, pero más que nada con el entendimiento del ser humano, ¿no? Porque esta gente acariciaba muy de cerca el lograr entender realmente cómo funciona nuestro cuerpo. Y después que, como este grupo de dinero, estos sionistas que marcaron todo a partir de ese informe, han cambiado completamente la concepción que tenemos sobre lo que es salud, sobre lo que es el estado del cuerpo, ¿no? Y cómo opera. Pero nada, A mí me hizo es acordar un poco interesantísimo. con el tema de los Adelante. colores, lo que leíamos de Jacobo Greenberg en los niños de visión extraocular que veían colores en las enfermedades de las personas y hacían el cambio de color y la persona se sanaba. Pero interesante todo el informe que están planteando. Yo en este aspecto soy bastante neófito, así que también estoy un poquito a la escucha, pero me hizo acordar eso cuando decían que había identificado como un color dentro de la célula, ¿no? Sí, pero esto lo que dice Iru es interesante. Recordemos lo que hemos visto antes con el pleomorfismo, que en ese cambio de forma cambia la vibración y el color. Entonces, lo que decía Jacobo Greenberg, que los niños serán capaces de ver los órganos internos de la gente, y con la intención ellos también podían ver, depende del color que vieran del órgano, si está, por ejemplo, si tenía 2 oídos, veían uno que estaba sano y tenía un color, y el otro tenía un color distinto. Entonces, con la intención podían modificar el color a través de la vibración. Masaru Emoto lo puedes ver que con el agua, con tu intención, ya no solo escribiendo en una palabra, estás modificando los cristales con los cuales está formándose su capa molecular. Entonces los niños cambiaban el color del órgano afectado y lo podían llegar a sanar. Pero esto no es una cosa de locos, esto en China también se utiliza. A través de la intención te sanan desde la distancia. Flipa. Entonces, bueno, hay muchas cosas que desconocemos, pero la suerte que hemos tenido que, al menos desde el mundo académico, hay científicos que han desarrollado pues sus trabajos y hoy en día pues los podemos poner encima de la mesa. Iru has estado muy fino, porque yo precisamente el traer este tema esta semana también, yo pensé precisamente en traerlo por esto, para relacionarlo con Jacobo Greenberg y estas investigaciones de los colores. Por eso he armado hoy, bueno, teníamos esta investigación hecha de hace tiempo con el vídeo que lo tienen subido de hace creo que 2 años de Jacques Benveniste, pero yo lo hilé precisamente para eso y veo que Iru se ha dado cuenta, y para más gente que lo estaba escuchando, que sé que hoy está viendo el programa. Así que bueno, vamos a ver un poquito el vídeo de Jacques Benveniste sobre la memoria del agua. Así arranca. Adelante. Hay que ir traduciendo porque no lo tengo, está subtitulado, pero vamos a ponerlo encima. Bueno, aquí lo tienen a Jacques Benveniste en el programa que le hicieron en Francia. Después de 15 años de medicina, o sea, era un tío más que experimentado. Aquí, gracias, Julio. Ahí, perfecto. ¿No? Ya había visto un poco de todo, tenía ganas de hacer la investigación. Me parecía pues el tema de salir a hacer investigaciones algo más que estudiar en un simple aplicar solo la medicina que conocían, ¿no? Regresó a Francia y se puso en el comité de investigación que es financiado por el propio gobierno, por el Estado, y empezó con el tema de las alergias a estudiar, que decía Jordi antes, ¿no? Sí. Cómo una alergia se podía de alguna forma activar un órgano al cual veía que tenía una reacción directa. Empezaron con el corazón y con otro tipo de órganos. Tenía 40 personas él a su cargo, ¿eh? De hecho, bueno, y aquí ven, ¿no? Cuando de a conocer todas sus investigaciones, pues fue un boom realmente en el propio Estado, y envió los resultados a todas las revistas, como lo que decía, y la propia Nature lo publicó en su día, luego lo tuvieron que defenestrar, obviamente, y explotó todo, la memoria del agua. En periódicos, en todo tipo de prensa, se hicieron eco, porque además era muy reputado él, ¿no? Era un conocimiento extraordinariamente complejo, y cómo el agua,
que el agua no es banal, nosotros somos agua, es capaz de reproducir la actividad de moléculas complejas, de replicarse. Eso provocó un shock en toda la comunidad dedicada a la biología y se puede diluir cualquier reactivo que utilizamos en el laboratorio en el agua y sigue manteniendo esa memoria. La base de la homeopatía va de eso. Ya sabemos que la homeopatía también la defenestran y dice que es una pseudociencia. Bueno, un poquito más adelante se podía observar la actividad biológica con un líquido que no contenía moléculas. Bueno, hicieron varias pruebas y de ahí surgió la expresión de la memoria del agua. Y dice que el agua se comporta como una banda magnética, se puede grabar una banda, obviamente, ¿no? Ya sabemos los propios discos duros, todo se graba en el magnetismo, a través del magnetismo, todo es energía, vibración y frecuencia. El agua tiene eso, es por esas propiedades también, porque eso es diamagnética, por eso se puede grabar cosas en el agua. Que no sería más que dentro de una cristalización, porque tú dentro de un cristal tienes cierta geometría y de ahí rebotan las ondas internas y puedes reproducir algo, igual que lo puedes grabar. Por ejemplo, los discos iniciales eran con cera de abeja. Entonces los vinilos, antes de ser tal y como los conocemos, eran con cera y simplemente ponías ahí la vibración y generaba el dibujo dentro de la cera y depende la estructura que había generado, luego se reproducía de cierta manera. Sí. Bueno, pues sería algo así. Dentro de todo son cristales porque tienen formas geométricas que están reproduciendo una vibración en concreto. Aquí el hombre denuncia que cuando se dio todo eso a conocer, pasaron de estar en un gran laboratorio a los marginaron ya directamente, trabajan 40 personas en 1.450 metros cuadrados y los pasaron a trabajar en un laboratorio de 100 metros cuadrados. Ya empezó a haber cosas raras. Ya. O sea, pero ¿qué me estás si estamos aquí descubriendo un montón de cosas y ahora me denigras ahí, ¿no? Bueno, dice que los alojaron allí y seguramente para él ya terminar su carrera, para que no siguiera investigando, entre otras cosas, ¿no? Le cortaron la financiación rápidamente, etcétera, etcétera. Eran descubrimientos muy incómodos. Lo típico, obviamente. Bueno, ahí te explica un poquito cómo a través de esas sustancias y del corazón generaron el tema de las alergias para replicarlas. Sí, básicamente lo que hicieron fue con las que eran las inmunoglobulinas, unas específicas que son las que están relacionadas con todas las alergias. Estaban tan disueltas esas inmunoglobulinas que ya no había una molécula en sí y lo que hacían era ponerle a ese corazón que había ahí para que reaccionara y reaccionaba como si tuviera una alergia. Sí, entonces, claro, de ahí viene que aun sin existir ni una sola molécula en ese preparado producía actividad biológica. Es como si el agua recordara haber visto esa molécula, porque no estaba. Entonces tienes todos estos estudios, que al final es la esencia de la homeopatía. Ya. Exacto. Bueno, continúa hablando del campo magnético del agua, etcétera, etcétera, y cómo, incluso él ya va a decir, ¿no? Que cómo con las palabras se puede influir sobre el campo, sobre la célula, sobre ese organismo que estaba vivo y sobre cualquier órgano. Era como transferir con un amplificador el sonido. Y nos dimos cuenta que sí, que era posible esa transferencia con ayuda de un amplificador sobre una banda sonora, con un rango específico, depende, ¿no? del tipo de que quieras incidir. Y es decir, la misma banda que utilizamos para hablar, telefonear o hacer música, esta banda nos permite transmitir esta información específica de un tubo a otro, a través de un alambre. Eso nos permitió pasar al estado suplementario, puesto que como se trata de un sonido y que las moléculas se hablan a través de ondas sonoras, es decir, que ellas se hablan como nosotros, las moléculas se hablan como nosotros, a través de vibraciones y entran en resonancia si tienen esa misma vibración. Claro. Entonces grabamos eso en un disco duro de un ordenador. Fueron capaces de grabar la vibración de la molécula para después reproducirla en otro lugar. Como un ordenador, lo mismo, lo grababan, ese sonido. Y entonces la siguiente etapa que estamos realizando como rutina es transmitir ese archivo de un ordenador a otro por internet, ya en esa época. Lo mismo. Entonces aquí es cuando salta también, bueno, decía, para la medicina del futuro habrá dos consecuencias, ¿no? La primera es que un medicamento podría ser transmitido hasta por teléfono, decía. ¡Qué fuerte! Claro. Bueno, pero, no sé, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza a Hammer, sí, ¿no? Es vibración. Con la sinfonía de Hammer, que también decía que te podías llegar a sanar. ¿Quién no conoce que es sanadora también mucha parte de la música? O al final, si estás retocando cierta frecuencia dentro de ti, la estás alterando y la puedes también recomponer a una, no sé, isostasia, hay un equilibrio nuevo.
Por ejemplo, La si función querías... de las campanas, la función de las campanas para emitir una buena vibración también, ¿no? Todo eso. todo. Y lo que se me viene a la mente es el reobservar lo que sería todo el tema del supuesto contagio, ¿no? Porque sí que nuestras células pueden comunicarse y también pueden comunicarse un cambio en el entorno, ¿no? Lo que llamamos, me resfriaste, dice uno. Hay que replantearlo todo. Hay transmisión, pero no contagio. Exacto. ¿Transmisión de Transmisión qué? de información. De mucha información, pero no contagio. Depende del terreno, Claro. ¿vale? Aquí el hombre planteaba ya que, por ejemplo, si necesitas calcio para endurecer los huesos, pues a través de una vibración determinada te podían introducir para que tu cuerpo generara calcio para endurecer los huesos. Esa es en la ciencia, Julio, está el gran paradigma que el otro día lo posteó Artur Sala, que a ver si tenemos aquí una charlita con él, que lo conocimos allá en Madrid. El gran enigma de cómo las gallinas generan tanto calcio. Porque obviamente que no pueden escapar de la alquimia. Porque una gallina no coge suficientes minerales para tener calcio y generar todo el huevo que genera. Te lo estoy diciendo así, pero eso es una paranoia dentro de la ciencia, Y ¿eh? cada día. Sí, imagínate, entonces claro, no pueden escapar de que hay dentro unos procesos alquímicos que se desconocen hoy en día, cómo se pueden llegar a dar, pero están produciendo cierto material, si lo quieres llamar. Dice el hombre, muy pronto el medicamento, como nosotros lo conocemos, se volverá numérico. A tomar por culo a la farmacéutica. Una secuencia numérica a través de una vibración, una señal, una 5, información. 6, claro, sí, una vibración. Sí. ¿Vale? Bueno, creo que ahora viene cuando... Bueno, que podrían registrar una frecuencia. Dice, podemos registrar la frecuencia de una bacteria, de una determinada bacteria. Y replicarla. La pueden registrar, grabar y replicar. Y se envía esa bacteria a otro lado, al exterior, y se comunica con el exterior. ¿Vale? Y puedes llegar a conseguir que esa Matarla. bacteria, pues, eliminarla. ¿Y qué te decía el Royal Rife, el del microscopio de campo oscuro? Que él podía ver los colores, la señal, y también induciéndole determinada señal, acabar con ella. Sí, un color la variación de color o lo que sea. Sí. Con un microscopio de cuarzo hecho por él, complejo. Es como que cada virus, cada bacteria, cada hongo, si quieres, tiene una huella dactilar propia. Claro, sí. Entonces, una huella dactilar en su vibración, que tiene un color concreto. Entonces, tú al final, si sabes que eso, a lo mejor te estás generando un desequilibrio, generando la contraposición de la onda, puedes eliminarla. Y eso es lo que estaban dedicándose a ellos. O puedes también favorecer esa vibración si necesitas generar ciertos tipos de somatías transformados a lo que tú requieres. Se me han fundido dos fusibles. Bueno, pues esto también lo recogió... Didi Martín. Se me viene a la cabeza esa cuando vos haces un tratamiento de un audio o lo que sea, tenés una función para quitarle el sonido de fondo, el ruido. ¿Y cómo lo haces? Hace una lectura del sonido en positivo y por software te mete el negativo y te lo anula. Ya no lo escuchás, o sea, esa frecuencia deja de existir. Entonces es súper interesante, ¿no? Si hay algo que no te favorece y lo querés destruir, tenés el cómo hacerlo. Y si lo querés fomentar, tenés la resonancia para poder levantar más la vibración. Pasó de tener 1.200 metros cuadrados de laboratorio a tener 100 metros cuadrados. Eso lo dice todo. Hombre, es que estaba pensando, y no sé si tendrá relación, pero eso que dicen que tienes que agradecer, gracias, es maravilloso, lo que me está pasando, y sentirlo y tal, esto es muy bueno. ¿Y tiene relación con esto entonces? Y gracias, Julio, por dejarnos expresar y también compartir estas cosas para que nos pueda gracias servir. Por estar con nosotros. Es eso, es la palabra esa tan poderosa. Y que esta situación, aunque sea un poco difícil, es maravilloso que yo esté viviendo esta situación, porque estoy aprendiendo, gracias. La palabra sana, porque la palabra es vibración. Muy fuerte. Es que esto es claro, lo escucha cualquier persona que diga, estos están taraos, pero solamente que te metas un poquito... Bendita taradura. Pero si solo hay pero yo qué sé, esto está relacionado con el agua, la tío. cuarta fase del agua, que le hemos traído aquí. Sí. Que al final el agua en su cuarto estado es un cristal líquido, porque se generan unos cristales, o sea, una superposición molecular que da lugar a que el agua deje de ser hidrosoluble, por ejemplo, y se convierta en liposoluble. Y esa tensión del agua es como si pesa más, porque si tú coges una botella de agua, 1 litro, ¿esto qué pesa? 1 kilo. Esa agua de tensión superficial, que ya es liposoluble, pesa 1,4 kilos. O sea, estás cambiando un montón de propiedades del agua, entonces tendremos que hablar de otro estado del agua, y justamente dentro de ese agua, que lo recubre todo, es como lo que los alquimistas le llamaban el mercurio. El mercurio es aquello que envuelve, no sé, el cuerpo, el agua por fuera. Pero lo importante, aunque las dos cosas son importantes, es el sulfur, que es la esencia de la persona. Entonces, a partir de ahí podemos entender lo que está pasando dentro de nuestra sangre. Claro. Porque lo importante siempre lo guardas dentro, que es tu espíritu, aquello que habita las cosas. Pero por fuera estás como
envolviendo para la protección y está grabando cierta información que está vibrando dentro. Y eso es lo que está ocurriendo en el agua. No solamente las palabras, Y sino en también nosotros, o sea, perdona, el Lucas siempre pone el mismo ejemplo. Es como si tú te vas a China y tú ves el mismo mercurio en todos, porque tú eres incapaz de diferenciar a los chinos. Ahora, cuando empiezas a hablar con ellos, ves la diferencia entre los mismos porque hay un sulfur que los distingue. El sulfur que los habita. Pero tú de arranque ves un envoltorio muy similar. Esto estaría pasando también en lo micro. Yo, nuevamente, simplemente, la frase esa de no se debería hacer ciencia sin conciencia. Y lo vemos en cada programa y cada cosa que comprendemos. Claro. Yeah. Y todas estas diluciones, ¿de qué se dieron cuenta también? Como pasa en alquimia, que no es lo mismo hacer una dilución, no sé, en luna creciente o en primavera que en otoño, porque justamente el rocío se recoge en primavera. ¿Por qué? Porque las energías, luego está esa relación del macro y del micro de la época del año también, de los planetas, porque tú también tienes esas asignaturas de los planetas dentro, tienes las asignaturas de las plantas que llevan algo parecido y similar, aunque no sean lo mismo. Entonces tú también entras en resonancia con lo que comes, con lo que ves. ¿Por qué? Porque lo que está fuera también está dentro. Claro. Quería también decir que no solamente las palabras, sino también los pensamientos traen ese tipo de información, o bien positiva o negativa. Cuando yo trabajaba en Comercial del Relieve, que ya es una empresa que desapareció de Moncada de Reixac muchos años, mi padre, que era encargado general, que me está viendo, cabroncete, hizo un experimento que ahora lo recuerdo con cierta curiosidad. Teníamos allí al Potato, que era uno que era el más tráeme esto, tráeme el otro, el más buenachón. Y mi padre le decía, ya verás cómo nos decía a nosotros, ya verás cómo al Potato lo pongo enfermo y se tiene que ir para casa. Y cada vez que pasaba Potato con un rollo de láminas, de lo que sea, o como Potato, escúchame ¿estás bien? Es que te noto la cara Le así. inducía ya. Sí, sí. No, sí, decía él, estoy bien. Ah, vale, no. Y al cabo de 10-15 minutos, seguro que mi padre se está riendo el cabrón, de 10 o 5 minutos le decía, No ¿quieres sé. ir para casa o algo? Porque Si tu padre nos estará viendo, debe estar cogiendo conciencia de que tendría que hacer eso al revés. Al revés. Lo hizo como broma, pero Sí, como sí. experimento, para que entendamos, ya que estás hablando de esto, el chico al final plegó porque se encontraba realmente mal. Te induce. Mi ¿no? padre lo indujo y él se lo produjo. Claro, ¿Sí? se creyó ese programa. Creyó ese programa que le había Extrapola. Es curioso. Bueno, Fíjate, Julio, de extrapolar eso a lo que es la salud hoy, ¿no? Que la gente va a un hospital y recibe algunos diagnósticos que son Correcto. prácticamente una sentencia de muerte. Correcto. Correcto. Hammer lo denunciaba. Correcto. Totalmente. Correcto. La metástasis era un programa tras otro que te van metiendo y claro, va generando pues, más crecimiento tumoral en un sitio o Te en otro. quedan 6 meses de vida y tú dices, la puta, ¿qué estás hablando? Oye, Claro, otro. en fin. Claro. Es que ahí te viene el pulmón. Claro. Cuando te dicen que no te queda vida, te Madre viene el pulmón mía, que tío. tú lo necesitas para seguir viviendo. ¿Y esto lo supervivencia. saben los médicos, los cabrones? No saben nada, Julio. No. No buscan nada. Es Hombre, el un paradigma. poquito de por Los favor, sacerdotes de ¿no? bata blanca, Las Julio. cosas se Y dicen- para que veas que todo al final te lleva a todo. Ah, ¿sí? Y al final yo estaba buscando a ver las disoluciones. ¿Qué son las disoluciones? Hemos dicho que la disolución es una mezcla homogénea, más o menos, a nivel molecular. Estamos pidiendo que cuando llevas, que es el número de Avogadro, no sé, que llevas un montón de disoluciones, se pierde la molécula en sí. Ya no tienes esa molécula, ¿no? Simplemente parece que el agua tenga ese recuerdo de que la ha tenido alguna vez o ha formado parte de. Entonces, te dicen, a nivel físico, ahora me voy a ir al campo de la física, te dicen que una disolución es la mezcla homogénea a nivel molecular o iónico, donde una molécula tiene al menos 2 átomos, te dicen. ¿Pero qué son los átomos? ¿No? Porque dicen que una molécula es una masa con al menos 2 átomos. Primero, ¿qué son 2 átomos? Y segundo, ¿qué es una masa? La masa nos dicen que es un concepto de volumen por densidad. Pero más allá de eso, ¿de qué estamos hablando? Cuando están las cosas dentro de nosotros. Porque la masa te dice que genera gravedad. O electrones, electromagnetismo. Te lo digo porque el concepto de gravedad también lo puedes asociar a esto que son disoluciones moleculares. Porque tú cuando tiras del hilo te vas a encontrar con unos conceptos que se contradicen entre sí. Que no tienen sentido. Que no se sostiene. Porque al final lo único que se sostienen es como he dicho, porque en la definición te lo dicen que la disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico. Entonces déjate de estructuras moleculares de átomos que generan gravedad y vete a lo que entiendes que son iones, que son partículas cargadas, que si quieres has ganado o perdido electrones, más allá de que no dejan de ser haces de luz. Pero siempre estamos hablando de los campos
no pueden escapar de al menos darte esas dos versiones de campos cargados con electricidad, y si no se van a las masas, para explicarte hasta la disolución de las partículas moleculares. Bueno, vamos a seguir con el vídeo porque... ¿No habéis escuchado un plac? No. Es que se me ha jodido otro fusible. No, hay que seguir. hay No. que seguir. No, el que la información, como siempre, lo que le sirva, cójanlo, y lo que no, Total, pues claro, déjenlo. claro. Pero obviamente que se van hilando cosas. Precisamente también el vídeo este sigue de Benveniste con Campoy, el director de la revista Discovery. ¿Sí? ¿Os acordáis? Que ya se hicieron eco de esto también. Sí, sí, ¿Vale? sí, sí, Vamos sí. a escuchar lo que decía Campoy un momentito. Vamos. ¿Vosotros conocéis alguno el trabajo de Luc Montagnier sobre cómo se puede transmitir un virus a través de Internet, por ejemplo? De Luc Montagnier. Tú puedes infectar el agua, por ejemplo, de este vaso que yo tengo aquí en la mano con una frecuencia electromagnética transmitida por un virus. Coges la frecuencia de un virus, la metes por Internet, la pasas aquí, yo aplico la frecuencia y aquí aparece el virus. Y quien te dice el virus te dice una bacteria. Esto fue objeto de un documental de 1 hora en la televisión francesa, la televisión nacional francesa, porque Luc Montagnier no deja de ser francés y tenía mucho prestigio hasta que han empezado a meterse con él por todas las cosas que dice, en las que demuestra que todos los virus, bacterias y hongos vibran a frecuencias determinadas. Esto en realidad lo descubrió Jack Royal Rife y lo descubrieron otras personas. Después de esta publicación en noviembre de 1931, el Dr. Milbank Johnson invitó a 44 médicos a honrar el trabajo de Rife y declaró el fin de todas las enfermedades. El Dr. Royal Rife fue honrado como el hombre que había descubierto una manera de acabar con todas las enfermedades en esta reunión y fue aclamado como un héroe. Finalmente, en 1934, un grupo de médicos liderado por el Dr. Milbank Johnson de Pasadena, California, en un experimento que fue patrocinado por la Universidad de California, trajo a 16 pacientes con cáncer de un hospital de San Diego y los colocó en departamentos donde fueron observados y tratados con las frecuencias electromagnéticas recomendadas por el Dr. Royal Rife. En solo 3 meses, 14 de los 16 pacientes fueron declarados libres de cáncer en ese momento. Los otros 2 requirieron un mes adicional de tratamiento para curarse por completo. Después de este éxito monumental, el Dr. Royal Rife hizo la siguiente declaración. Con el tratamiento con instrumentos de frecuencia, no se destruye tejido, no se siente dolor, no se oye ningún ruido y no se nota ninguna sensación. Un tubo se enciende y 3 minutos después se completa el tratamiento. El virus o la bacteria se destruye y el cuerpo se recupera naturalmente del efecto tóxico del virus o la bacteria. Varias enfermedades pueden tratarse simultáneamente. Y todas esas frecuencias ya existen. Tú le metes una contrafrecuencia al virus o a la bacteria o al hongo y te lo cargas. Hay aparatos que se utilizan, como el Mora España, por ejemplo, los aparatos de Mora, de la moraterapia, te aplican frecuencias para cargarse los virus. Eso también tiene un aparato, el Zapper, que inventó la doctora Clark. Hay muchos aparatos que funcionan en eso. Es decir, nosotros sabemos, y desde hace muchas décadas se sabe, que todos los microbios patógenos tienen su propia huella digital informática y por tanto se les puede detectar. Bueno, pues lo que Montagnier hizo fue coger un virus, perdón, no recuerdo si era una bacteria o un hongo, pero un microbio patógeno. Lo que hicieron fue aislarlo y a partir de ese momento lo transmitieron vía internet a Italia, pusieron la frecuencia y allí apareció inmediatamente el patógeno. Pero es que luego cogieron otro vaso con agua purificada, aislada, etcétera, etcétera, para que no tuviera ningún tipo de microbio, lo pusieron al lado y por resonancia, la infección pasó a otro vaso. Y como eso, bueno, el documental es interesantísimo, nosotros nos hicimos eco de esto, que han pasado ya varios años. ¿Quién ha publicado esto en España? ¿Quién ha contado todas estas cosas en España? Absolutamente nadie. ¿Existen métodos para cargarte los microbios patógenos? Pues mira, la plata coloidal se carga más de 300 tipos de microbios, por ponerte un ejemplo, y el cobre coloidal, y el simple carbón vegetal. El carbón vegetal tú lo ingieres y muchos de los microbios patógenos desaparecen sin más. Coges una cucharadita y te vale en 12 euros o 14 euros un frasquito en el herbolario. ¿Yo sabes qué pasa? Que al final ya no es tanto
la sustancia que te tomas, sino que entiendes que es la vibración de esa sustancia que te tomas la que te genera un cambio dentro, ¿sabes? Sí, sabemos que, por ejemplo, no sé, toda la energía va por el cobre. Todos los hilos eléctricos, hasta nuestro propio cuerpo, están bobinados con una especie de cobre. Entonces, bueno, yo llevo cobre aquí. Te está diciendo que al final, no sé si se sabe, hay microorganismos que con el cobre no tiran y hay otros que tiran mucho más. Bueno, al final estás generando una vibración, una frecuencia donde el otro organismo, que es también lo mismo, pues o se siente repelido o a favor de. Y no puede ser, pregunto, que tú... Acá tenés un... En tu sí, te doy la palabra un momentito, Iru, un momentito. No puede ser que tú le tengas fe a esa pulsera, yo qué sé, no lo sé, y te proteja o te ayude a eliminar físicamente eso aparte, con tu mente. Eso además, con eso es tu el intención. efecto placebo, que Claro. le llaman. Está el efecto nocebo, que te perjudica, y el placebo, Vale. que es uno de los grandes misterios que la ciencia no quiere abordar. Vale, Porque vale, si eso vale. existe, que lo tienen súper comprobado, que existe el efecto placebo y nocebo, con las experimentaciones que Están se hacen, hecho experimentos. ¿por qué no lo abordas desde el plano mental, lo que tú te autogeneras? Eso y la remisión espontánea. La ciencia no te lo puede responder, porque la remisión espontánea y el efecto placebo funcionan. Es tu mente. Iru, por favor. No, mostraba acá simplemente el hecho de, bueno, acá tenés un vasito de cobre, Sí. y también algunas, bueno, cacerolas de cobre y demás. Tiene mucho que ver también el material donde uno cocina, ¿no? Y donde uno consume, bueno, reestructuran el agua, simplemente. Claro, Claro, porque no oxida. O sea, yo qué sé, yo me acuerdo cuando y tomaba el barro, Claro, cuando tomas las de esto de barro, ¿cómo se llama? Las Las arcillas, arcillas, las arcillas. no lo cojas con una cuchara. No lo cojas con una cuchara porque vas a perder toda la ionización de las cargas que hay. Una cuchara metálica, me refiero. Tiene madera o de... Entonces, claro, o sea, obviamente que los metales están influyendo en los campos electromagnéticos que forman parte de todo. Más allá de tu fe. O sea, queda la última partecita del vídeo. ¿La intentamos acabar? sí, porque estaba Montañés, al menos Salía estaba Luc ahí. Montagnier, que no es un cualquiera, insisto, ya que se hizo o sea, cargo de todas las investigaciones de Jacques Benveniste, al que defenestraron, sí, pero Luc Montagnier también seguía con todo esto. No es el director de Discovery, el Campoy, no, es Luc Montagnier también. Voilà, faire. Il faut faire. Aquí salía Benveniste, ¿no? Decía... El hombre, qué importante, no es lo que dice, sino lo que hace. Buena frase. Dice, buenos días, profesor Montaña, que lo entrevistan en el radio. Gracias por estar en nuestro estudio. Usted no necesita presentación, obviamente. Es el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Una eminencia, Luc Montagnier, y co-descubridor del virus del SIDA. Eso podríamos hablar largo y tendido. Es usted un investigador de punta. Le decían ahí haciendo la pelota el entrante. Los trabajos de Jacques Benveniste, dice Montagnier. Exactamente, yo me basé sobre los hechos, sobre las experiencias que concordaban de Jacques Benveniste. Por consiguiente, para mí Benveniste fue un gran investigador, no un defenestrado de la vida. Y me parece verdaderamente escandalosa la forma como fue tratado. Te está diciendo Montagnier. Como usted sabe, murió en 2004, podríamos decir agotado por todas esas luchas que tuvo. Y trabajaba en 100 metros Pero cuadrados. estoy con seguro 40 que personas. pronto, Claro. dice, estoy seguro que pronto, dice Luc Montagnier, él será completamente reivindicado, sí, ahora y aquí en Canal 5. Yo creo que este asunto es tan importante, dice él, como la revolución de Galileo, habría que explicarle realmente lo que fue con los jesuitas. Es verdaderamente revolucionario decir que el agua es un líquido que parece transparente cuando está en un vaso de agua, Pero mucho más. pero es mucho más, cuando en realidad está hecho de granos organizados. Siempre hay una organización en la Y naturaleza. existe una molécula extraordinaria que es el ADN, que no deja de ser una doble hélice ahí vibrando. Y no olvidemos que esta doble hélice está rodeada de agua. Es lo que decía yo. El mercurio rodea al sulfur. Lo que encontré con mis colaboradores es que este ADN, que es Para justamente captar información, organiza el agua, que está alrededor. Por eso, perdón, hago inciso. Por eso también el del corazón helicoidal, el Ballester, junto con los estudios de Sheldrake, decía que tu corazón se está sintonizando con ese campo áurico que hay, donde no solo descarga energía, sino también es info. Porque se tiene que resintonizar con toda la información que hay en el ambiente. Exacto. Bueno, Sigue, ya acaba. Esto corresponde exactamente a lo que había encontrado Jacques Benveniste para otras moléculas, lo que nos lleva a que el agua puede transmitir información biológica. Recuerda el agua las cosas, no necesita la molécula en sí, la materia.
Y la recuerda porque es dieléctrica y está cargada también magnéticamente. Claro. Y la segunda idea es que esta información se puede transmitir a distancia por las ondas, ya que esta agua que está organizada emite ondas electromagnéticas, al igual que nosotros en este momento nos comunicamos a través de ondas, como en la voz. Sí. Pero la naturaleza también lo hace desde hace mucho tiempo, sin que nosotros lo supiéramos. ¿Está usted solo? Le dicen. Bueno, más bien, ¿se siente usted solo en esta búsqueda? Le preguntan a Montañés, y claro, la locura que está diciendo científica. Dice, cuento con el apoyo de los físicos, aunque no salgan en la tele, quienes precisamente se encuentran trabajando sobre las estructuras del agua, la cuarta fase del agua de Pollack, desde hace mucho tiempo. En 2 semanas vamos a recordar a alguien que murió, que estuvo trabajando con todo esto, que era el italiano, y que también conocía a Jacques Benveniste. Era Giulio Preparatta, un italiano. Por lo tanto, no estoy solo. Hay mucha gente que está en esto. Aunque se puede decir que me encuentro un poco solo en la biología, porque es un campo que se quedaron, fíjate, en el campo suyo, que es la biología, se quedaron en la era de Descartes, en el materialismo puro y duro. Que el animal es una máquina con engranaje, después vino de Newton. O sea, fíjense el paradigma materialista donde está metido todo. Y luego viene la gravedad y una fuerza que se transmite a distancia. Y Maxwell bien, con las ondas electromagnéticas, menos mal. Dice, los biólogos ignoran todo esto por completo. ¿Y tú qué le vas a explicar a un médico? Vete al médico, que bastante tiene con el vademecum, le vas a explicar, ¿no?, que todos son ondas electromagnéticas, que tienen un color, una frecuencia. El médico te va a decir que no, porque lo ignora. No es ni biólogo. No sé, Bueno, chicos. Esto... Ahí. Hasta aquí un poquito el tema de la memoria del agua, en lo que se basa en las investigaciones de Benveniste, Bueno, también de Montañés y de tantos otros que obviamente son olvidados. Y nuevamente, para que le pueda servir unir todo esto de forma holística. Y los estudios de Hatcheney, que lo trae siempre Lanka, decía que con los remolinos, igual que pasa con el éter... Schauberger. Exacto, Schauberger. Hatcheney decía que con los remolinos lo que hacías era borrar esa información que tenía impregnada el agua y encima toda la toxicidad de la misma se eliminaba. Sí, sí. O sea, la importancia de generar remolinos, ¿por qué? Porque estás generando más tensión superficial justamente dentro del vacío que estás creando. Porque estás cambiando la propiedad y la estructura molecular de la propia agua. Sí, esto lo explicasteis aquí. Sí. La pasada temporada, creo que fue el 23. Muy bien. Bueno, en fin, hacemos un pequeño alto en el camino. El último. Sí, Todos... pero deja que comenten algo y ya. Sí. Si no queda así como. Sí. Martín, si quieres decir algo, dilo ahora, si no, se van a casar y ya no podrás decir nada. No, la verdad que poco que agregar, estuvo espectacular la exposición, pero claro, como todo va cuadrando, ¿no? Todo tiene que ver con todo y realmente en este entorno de vibración, de energía y demás, nosotros somos parte fundamental y estamos hechos a imagen y semejanza de todo, ¿no? Así, un placer escuchar el tema de la memoria del agua. Totalmente. Y Iru, no sé si quieres añadir. Sí. Acá me arrancó la pochoclera, arrancó a llover, así que no sé cómo se va a escuchar el sonido de... Bien, se te escucha bien. Del agua. Se te escucha bien, sí. Muy bien. Ok. Pero no, digo que coincido, a ver, esto está todo ligado, ¿no? Nosotros, más allá de nuestra cosmovisión, siempre nos ha interesado en términos prácticos, cosas que uno mismo puede aplicar en el día a día, ¿no? Y justamente entender un poco el camino de la salud holística es fundamental, y ahí te empezás a meter con Hammer, con el agua, con la música, con la vibración, con la frecuencia, con ondas escalares. Hoy estuve hablando con Artur Sala justamente hace un ratito, que me invitó ahí a presenciar un taller que él imparte, donde se tocan todos estos temas en profundidad. Todo esto también obviamente ataca al ateomaterialismo, al darwinismo. Es esa lucha constante, ¿no? Que incluso para poder decir algo, si se quiere, positivo dentro de todo lo negativo de Pasteur, era el que decía que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucho de ella te acerca. Y cuando vos te empezás a meter en esta temática, al menos te vas a conectar con la divinidad o con la creación, en el sentido de un Dios en donde todo tiene un orden, ¿no? En donde todo está justamente ligado, no se puede separar, y es simplemente tratar de entender la melodía que hay que tocar para comunicarse.
Así que todo este tipo de temáticas, cuando vos te das cuenta que un tipo que tenía 500 metros cuadrados o 5.000 metros cuadrados, Sí. perdón, termina con 100, es que evidentemente no beneficia al sistema y por lo tanto nos beneficia a nosotros. Claro, evidentemente. Pues lo que decíamos ahora sí, hacemos ese alto en el camino, volvemos enseguida. Somos porque- agua, Julio. Sí, sí, bueno, ya. Entre muchas otras cosas, ¿no? Pero el agua nos compone y de qué manera. Mucho Madre más mía. importante. Por eso hay que cuidarla. Y por eso al final, en todos los sentidos, ¿eh? En lo mental, en lo emocional, en lo físico, todo aquel que empieza un cierto camino interior, más pronto que tarde, también va a tener que cambiar muchas cosas de su propia vida. Primero, por lo que se alimenta. Claro. Eso es básico. Claro. Y ser mucho más consciente de todo ello.